ocurrirá algo en 1945 que cambiará el equilibrio de todas las cosas. La psicología del pánico se convertirá en materia obligatoria para cualquier estratega de los Estados Unidos. Epa. Vaya hombre, con lo bien que me estaba quedando. A ver si... No he podido darle al vídeo. Ahí. ¿Le das tú? Lo que ocurre es que llega la era atómica. Aquí hay muchas historias. Piensen ustedes que el proyecto Manhattan, que es el proyecto que crea las armas nucleares, la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, es un proyecto que funciona durante muchos años en secreto. Cuando Eisenhower muere y toma el poder Harry Truman, que había sido el segundo de Eisenhower, el secretario de Defensa, no sabía de la existencia del proyecto Manhattan. Y era un proyecto que había dado trabajo a 400.000 personas, que había hecho que se construyeran ciudades en Nuevo México de la nada para sintetizar uranio, que gastaba más energía que toda la ciudad de Nueva York. Imagínense ustedes que en la provincia de Cuenca, de repente en un pueblecito, están gastando tanta energía como Madrid y Barcelona juntas. Bueno, pues todo eso había permanecido en secreto incluso para el segundo de Eisenhower. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, pues ese es el nivel de secreto que tuvo este proyecto. Claro que merecía la pena desde el punto de vista militar de aquella época. Habían creado el arma definitiva. El arma definitiva se prueba, como saben ustedes, sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Para lanzar esas bombas sobre bombarderos B-2 en Hiroshima y Nagasaki, se instruye a toda una categoría de pilotos especiales en Nuevo México, en un pueblo que a ustedes les sonará, pero que entonces, desde luego, no estaba vinculado a nada de los ovnis, porque no se hablaba de ovnis, que es Roswell. Es en Roswell donde se arman esas bombas, donde se almacenan esas bombas, donde ese secreto que había mantenido a Truman fuera de todo este negocio del armamento atómico, se preserva con uñas y dientes. Es el lugar del secreto, el lugar de la inteligencia militar. El gobierno militar dentro del gobierno de los Estados Unidos sigue siendo hoy el más potente y es el que genera esta locura. Les contaré una anécdota que es muy ufológica. Saben ustedes que esta bomba se probó unos días antes de Hiroshima en Alamogordo, en un sitio que se llama Trinity Site. Los científicos, con Robert Oppenheimer al frente, se pusieron a 3 kilómetros y pico, casi 4, del lugar donde iban a dejar caer una bomba de una torre. A ver qué pasaba, no sabían lo que iba a pasar. Y cuando cayó aquello, Oppenheimer dice, pero qué terror hemos creado. Y recordó, el tío era culto, recordó una lectura que él había hecho de los Upanishads, donde se hablaba de los dioses, de una flecha de los dioses que era lanzada contra la Tierra y provocaba la destrucción completa, ¿no? No sabemos esos Upanishads de hace 4.000 años a qué clase de armamento se referían, pero era un armamento muy parecido, desde luego, al atómico. Y cuando estamos en medio de esa locura y los Estados Unidos ganan la guerra a Japón y al poco claudica Hitler, ¿no? en Alemania, surge, vaya, ahora explota otra vez, surge una noticia de verano. 24 de junio de 1947. Este es el día 26, 2 días después. Es un recorte cualquiera de los miles que se pueden encontrar en la hemeroteca americana. En este caso, este periódico, que es el Chicago Sun, publica Supersonic Flying Saucers. Esto en aquella época sonaba muy exótico. Platillos volantes supersónicos. Nadie sabía lo que era un platillo volante, se acababa de acuñar el término. Avistados por un piloto de Idaho.
es la historia de Kenneth Arnold, la famosa historia fundacional del fenómeno que nos ocupa en este congreso. Entonces nos hablaba de ovnis. La palabra ovni tardará todavía en aparecer. Se hablaba de platillos volantes. Y este hombre describe algo que no está en los catálogos aeronáuticos del tiempo. No describe un platillo como los de Mars Attacks, ¿no? O como los clásicos que ustedes tienen en la cabeza. Lo que describe es esta especie de torta de cookie a la que le hubiéramos dado 2 mordiscos por detrás, que se movía ondulante en formación. Eran 9 los que vio cerca de la frontera con Canadá. El piloto Kenneth Arnold, un hombre de negocios, se dedicaba a vender equipos de extinción de incendios, tenía su avioneta particular, se hizo famoso. Son los 5 minutos de gloria que persigue todo vecino de los Estados Unidos, que en su caso se convirtieron en años de fama, porque aparecerá en todos los libros que se puedan imaginar. La noticia, fíjense, fue tan impactante en su momento, esto de los platillos volantes, que llegó a España. Y en julio, una semana más tarde, La Voz de Galicia llevaba el tema a su portada, está abajo, aquí lo verán. Es decir, que de alguna manera esa historia tan rara de un tipo en una avioneta que ve 9 discos luminosos en la frontera con Canadá, que desde luego era mucho menos importante en principio que las bombas atómicas, que el final de la guerra, que las pruebas aeronáuticas, que las V2 alemanas que se estaban probando en el desierto de White Sands, ocupa todas las portadas porque las agencias de prensa de los Estados Unidos se encargan de difundirla con especial interés. Quizá había una razón para ello. Esto hubiera podido ser una noticia local y sin embargo se convirtió en una noticia nacional. Y un tiempo más tarde, esos platillos volantes que sonaban a chiste, platillo volante, en inglés suena todavía más a chiste que en español, ¿eh? Ahí ya saben ustedes que cuando hay cambios de idioma, a veces hay términos que mejoran. Flying saucer sonaba a chiste. Bueno, pues hace que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se implique en este asunto y le cambie la terminología e inventan el término UFO en 1954. Es un término de esa época. Objeto volador no identificado. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que no existía cuando se ve el ovni de Kenneth Arnold, se creará unos meses más tarde, se implica en esa investigación desde el primer momento. Se crea un proyecto para recoger toda la información de este asunto y se le llama Proyecto Signo. Ese Proyecto Signo elabora un informe que se llama The Estimate of the Situation, que es un informe en el que concluye, es un informe para el general Vandenberg, que es el mayor responsable de la Fuerza Aérea, es el tipo que le han encargado montar la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un informe en el que se concluye que los Flying Saucers son naves extraterrestres. Y Vandenberg entra en cólera, manda destruir todas las copias de ese informe y ordena la creación de un segundo comité donde expulsa a todos los que han llegado a esa conclusión, pone a otros militares escépticos y lo llama Proyecto Grudge, que es, bueno, pues como proyecto de desacreditación, vamos a decir, ¿no? Ese proyecto se pone en marcha, no funciona, y porque siguen apareciendo casos continuamente, se crea una histeria colectiva en el país y el miedo que surge en el Proyecto Grudge, que esto es algo que no se suele contar, pero está ahí en los papeles del Proyecto Grudge, es que se produzca una situación de pánico colectivo. Ya saben ustedes de dónde venía ese miedo, del año 38, de 10 años antes. Pánico, temen al pánico, es tenerle miedo al miedo. Temen que alguien pueda utilizar los malditos platillos volantes en contra de los Estados Unidos y que sean los rusos los que están modificando aviones o estén lanzando globos sonda o estén haciendo experimentos incluso dentro de territorio americano para crear psicosis de que sus cielos no son seguros, básicamente.